ser, siempre tenemos que ser conservadores en el manejo y en el diagnóstico de los hemangiomas, ¿va? Y si en un momento dado ya llegamos a intervenir en alguna cirugía, tener mucho cuidado en el aspecto vascular del hemangioma, ¿va? Entonces, ¿nos quedamos en qué? ¿El diagnóstico de qué enfermedad? En el diagnóstico de la papilomatosis laringea, De la doctor. papilomatosis, muy bien. Esta es Bueno. una enfermedad relativamente frecuente causada por por el papilomavirus humano, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? A ver. El diagnóstico se va a determinar por medio de la laringoscopía directa con biopsia. Los Sí. papilomas van a tener un aspecto de racimos de uvas, perdón, y pueden ser sésiles o pediculados. Explícanos qué significa sésil y pediculado. Pediculado sería como con unos bordes como definidos, No, ¿no? no tiene unos bordes definidos. Les pregunto porque tiene que quedarles bien claro que sésil, un tumor sésil y un tumor pediculado. Todos los tumores pueden ser de esos dos tipos. Y el papiloma es un tumor. ¿Y qué significa tumor? Todo crecimiento anormal de células. ¿Sí? Ese es Sí, un bueno, tumor. ¿Qué es sésil y qué en es sésil es pediculado? que no tiene un pedúnculo y Pedículo, que no tiene un pedículo. un ¿Y qué es el pedículo. pedículo? El sésil, ¿qué significa el pedículo? Es cuando como un tallo Un tallo, que sí. conecta pues a la El estructura a tumor, otra. Sí, el tumor, el papiloma en este caso, con la piel, ¿vea? Así hay sí, lunares, ¿verdad? Los lunares, yo no sé si alguno de ustedes haya visto o tenga, hay lunares sésiles y pediculados. El lunar es un tumor, ¿verdad? Crecimiento de células que hacen un reborde, ¿sí? sí, ¿Sí? Y si es el puro reborde, ¿sí? Se llama sésil. Y si ese reborde se desprende de la piel y conforma una conductito, un pedículo, pues, más para no repetir la palabra, una elongación del mismo tejido, ¿sí? Y que sí, se mueve y el tumor pediculado se mueve y a través de ese pedículo o conductito es donde va la circulación. Hay que tener mucho cuidado de no cortar nomás a lo loco ese tumor pediculado porque por ahí va a sangrar mucho. Hay que ligarlo primero y cortarlo entre los dos puntos, sí. ¿sí? Entonces, los Ajá, papilomas son sésiles o pediculados, ya está claro. Se sí. inician, Se inician en las cuerdas vocales y se diseminan a partir de estas hacia arriba en la supraglotis o abajo en la exacto, subglotis. sí, se mueven en casi 10%. En casi el 10% de las mujeres se han encontrado infecciones genitales asintomáticas latentes por virus del papiloma humano y la frecuencia puede incrementarse hasta 30% en embarazadas. Pues es una La sí, la Ajá, transmisión sí. congénita, sí. Pensé que iba a comentar algo, doctor. No, está entendido, yo creo. Pero yo no quiero meter mucho mi cuchara, pero bueno, nada más decirle que está en relación directa pues con las infecciones genitales, ¿verdad? 30% suben del embarazo y es el papiloma humano que anda dando lata ahí, ¿verdad? En el ser humano en general, hombres y mujeres, ¿verdad? Y hay que tener siempre, prenderse un foco amarillo cuando oímos papiloma, porque siempre puede ser un factor de un carcinoma, ¿verdad? Siempre, ¿sí? La transmisión congénita que dice, La transmisión congénita, sobre todo en mujeres con condilomas acuminados, es la principal causa de la papilomatosis juvenil, sí, mientras que en la papilomatosis del adulto, la principal forma de transmisión es el contacto bucogenital. fíjese además, en el hombre pues es las relaciones de contacto sexual de ese tipo, ¿verdad? De ese tipo. Yo en mi experiencia profesional he tenido varios casos de hombres con papiloma laringio y todos han tenido relación con ese tipo de acciones o conductas sexuales inadecuadas, ¿verdad? Sí. Bueno, desde mi punto de Mm, vista, ¿verdad? Este, eso, sí, y graves, se ponen mal los pacientes, ya llegan generalmente con tumores graves. El tratamiento, pues es quirúrgico, ¿verdad? Generalmente, hay que operarlos, biopsiarlos y descartar que haya un carcinoma. Recuerdo un señor que llegó ya con papiloma asociado al carcinoma, lo operamos, se sujetó a radioterapia y quimioterapia, tiene como 5 años y actualmente está feliz sin tumoración
El señor me visita y se hinca casi dándome las gracias, ¿verdad? Porque lo detectamos a un tiempo adecuado. El carcinoma estaba in situ, pero la base era un papiloma. El tratamiento, ¿qué dice? El interferón, ¿verdad? Sí, bueno, esto creo que ya lo habíamos visto el día de Ya ayer. lo vimos, sí, sí lo Sí, vimos es eso, que sí, se cierto. movieron algunas diapos, doctor. Entonces sí, Pásalo, regrésale a pásalo. la siguiente, Rebeca. Sí, pásalo, pásalo. Va. No, en la anterior. ¿Hay efectos Aquí. indeseables? No, era Ah, aquí, doctor. También es que sí, se movió. sí, se recomiendan dosis de interferón. Ajá, de 2 millones de unidades por metros cuadrados por día y por vía intramuscular o subcutánea. Y la frecuencia de la administración se va a cambiar a 3 veces por semana cuando se ha detectado la disminución del crecimiento de los papilomas o han permanecido estables en 2 endoscopías sucesivas que se practican cada 4 semanas. Y si el recuento de leucocitos es menor de 2500 o el valor sérico de la enzima glutamicoxilocética, ¿sí?, Sí. es mayor de 100 unidades por mililitro, se reduce la dosis a 1 millón de unidades por metro En la cuadrado. actualidad, hay un medio a base de células madres, hay un tratamiento a base de células madres que tiene varios años usándose, que también pudiera ser una opción médica. El tratamiento ingerible de células madre de concentrados que pudieran ayudar en este sentido. ¿Eh? ¿Qué más? El tratamiento médico. Efectos indeseables del tratamiento, ¿qué es? En los efectos indeseables se va a encontrar fiebre de 38 a 40 grados centígrados que aparece de forma típica en las primeras 6 horas para desaparecer las 12 subsecuentes. Y al inicio del tratamiento, los pacientes van a referir fatiga intensa y falta de productividad en la escuela o el trabajo, pero a medida que pasan los meses se adquiere una tolerancia al interferón. Sí, También ¿qué más? puede ocurrir una neurotoxicidad, que es muy rara, si bien se han publicado casos de crisis convulsivas de tipo epiléptico, y en el 25% de los pacientes se presentan Sí. grados variables de náusea y vómito. Sí, es un tratamiento que tiene que darse en forma prolongada, si se fijan, ¿va? ¿Qué más? Van a existir otros también como la alopecia parcial, que va a ser esta muy ocasional, Sí. trombocitopenia, que es rara y por lo general no es grave, ¿Qué es y trombocitopenia? ¿Qué es es cuando trombocitopenia? están los niveles de plaquetas bajos. Perfecto, muy bien. Al suspender, Al suspender el interferón aumenta la concentración de plaquetas. así También es. puede haber proteinuria que se presenta en el 25 al 30% de los sujetos y casi Daño renal, siempre ¿verdad? es Pues daño moderada y renal, ¿verdad? transitoria. Y Y puede pues causar. también disfunción tiroidea. Muy bien, Irene, ¿qué más? Quimioterápicos, Sí. quimioterapia, a ver, ¿qué dice? En la administración de quimioterápicos se han obtenido, bueno, el libro nos mencionaba que se han obtenido buenos resultados en cuanto a la remisión de papilomas laringeos Sí. infantiles con la administración sistémica de la Citocina, citocina sí. arabinócido. Es un fármaco que afecta múltiples procesos de la fase 5 de la síntesis programada de Ándale, DNA. es una opción. La dosis es. La dosis es de 3 a 6 miligramos por kilogramo vía intravenosa durante 4 días consecutivos y seguidos de un descanso de 3 semanas. Y Sí. su administración semanal hasta la remisión de los papilomas o el desarrollo de efectos indeseables. Ándale, Y sí. Sí. mencionaban que en 8 de 10 casos tratados por el autor Del libro, sí, respuestas favorables. ajá, Entonces hay que tenerlo en cuenta ese y analizarlo si algún día tenemos un caso de esos. sí. La También citaribin, sí, sí. sí, la siguiente, Rebe, porfa. También se mencionaba Bleomicina, sí, el empleo sistémico de beomicina, sí, que mencionaban que se ofrecía un resultado dudoso, dudoso sí, y la aplicación tópica de 5-fluoracilo, sobre todo en la papilomatosis traqueal, se han mostrado resultados estadísticamente significativos en cuanto a la reducción de su prevalencia. También se puede emplear la crema o solución tópica y administrarse a través de una laringoscopía directa o en papilomas traqueales por ok, la traqueotomía. ok, 5-fluoracilo, recuérdenlo. Y luego la aplicación tópica, sobre todo, Sí, bueno, sí, en la bueno, papilomatosis traqueal ha mostrado resultados muy buenos en cuanto a la reducción de su prevalencia
También se puede emplear la crema, la solución tópica, lo que habíamos Bueno, ya lo mencionado habías mencionado antes, ajá, lo sí, repetiste. Inyecciones ajá, intralesionales, sí, de sidofovir, y que esto es un fosfonato nucleósido cíclico y se prepara en una solución de dosis de 5 miligramos por mililitro y se aplican de 2 a 4 mililitros en cada procedimiento sí, en intervalos de 2 semanas hasta llegar a un total inyecciones, de 4 aplicaciones. Dafovir, sí. Ok, adelante. Sí, es También, el uso sí, de anticuerpos humanos, sí, monoclonales como el sí, bevacizumab, en los cuales al sí, fijarse neutralizan la actividad biológica del factor de crecimiento endotelial vascular, y al combinarlos con láser de KTP, se prolonga en forma significativa el tiempo de entonces, recurrencia de los papilomas. Doctor, pero es que sí. tengo entendido que usar anticuerpos monoclonales pues es algo caro, ¿verdad? ¿Es que, perdón? Algo caro. Es Caro, caro. sí, sí, debe ser, es un tratamiento caro, infrecuente, pocos laboratorios lo hacen y difícil de encontrar. No lo encontramos, no lo encuentras fácilmente, ¿sí? Y hay que Sí, saber manejarlo, tener experiencia, estar muy leído en su manejo y la utilización pues es una opción, ¿verdad? ¿Sí? sí. También, Hospitalario, no sé, bueno. ah, El ok. aciclovir, ¿qué dice el Sí, aciclovir? A ver, la administración oral de la ciclovir a dosis de 10 miligramos por kilogramos, dividido en 5 tomas al día por 10 días, seguido de 2 tomas diarias por espacio de 6 bueno, semanas. o sus últimos derivados, que es el valciclovir, ¿sí? Ahí me Ujú. gusta mucho el valciclovir, es de tercera generación, pudiera ser útil en algunos pacientes. Yo obviamente los empiezo con valciclovir, derivado de la ciclovir, y les empiezo a dar células madres, ¿verdad? Un tratamiento novedoso que hay que saber que existe, ¿verdad? A base de células, concentrados de células madre, durante un tiempo prolongado. Eso lo manejan mucho los ginecobstetras en el papiloma cervical, ¿sí? Y con muy buenos resultados, ¿eh? Pregúntele a su maestro de ginecología qué tratamiento usa para el papiloma humano cervicouterino y ellos tienen realmente mucha experiencia porque sigue siendo una enfermedad relativamente frecuente en la mujer. Sí. ¿Qué más? Sí. La La vacuna vacuna, contra el sí. virus lo protege hasta ahora contra los tipos 6 y 11, pero sí contra los 16 y 18, por lo que está indicada su administración con la intención de reducir aún más la relación con carcinomas. Entonces, conocer de la vacuna, que todo el mundo ya la conocemos, hombres y mujeres, yo creo que debemos de vacunarnos con eso. Sí. Se ha dado un recombinado que dice, Consistente en la función de 638 aminoácidos derivados de Mycobacterium bovis, el cual se une mediante una covalencia a la proteína E7 del virus papiloma eso 16. es otra opción que se ha estudiado y que yo carezco de experiencia, pero hay que conocerla. Dicha Sí. proteína, Dicha proteína se denomina HSP7, en la cual produce una cepa de E. coli y se sugiere su administración subcutánea luego de la remoción de los papilomas a dosis de 500 microconfiguraciones del componente secretor al mes hasta sí, completar 3 dosis en 60 días. Y esta muy bien, proteína ha demostrado su utilidad en pacientes pediátricos. muy bien, pues esa es la opción, ¿verdad? Aminoácidos quirúrgico, ahora, tratamiento Sí, médico y tratamiento quirúrgico. ¿El sí. quirúrgico en qué consiste? Consiste en la resección de papilomas en forma mecánica o con láser de CO2 perdón, es en la actualidad como el más importante en el Sí, tratamiento de estos pacientes. Y así es. también nos mencionaban que se usan otros láseres que pueden, Como el YAG ajá, el KTP y el de argón. y el de argón. Ok. Y ¿Es también útil el es empleo? de microdesfibradores que facilitan la remoción mecánica de los papilomas. Un microdebilidador es un aparato eléctrico que aspira y que corta como navaja de rasurar que da vueltas, ¿sí? ¿Sí los han visto un microdebilidador? Son Mm, aparatitos pues largos que se pueden utilizar en una microcirugía y, y rasuran el tumor, lo rasuran y lo absorben. Es una técnica muy fina y nosotros los otorrinos manejamos la microdebilidación, sobre todo en nariz y en laringe, algunos casos que, este, que se dedican mucho a esto y porque se necesita exactamente el instrumento adecuado para poder hacer esa técnica de microdebilidación. Es frecuente efectuar varios
Sí, varias laringoscopías directas para que junto con el tratamiento que se le haya indicado se Sí, logren sí. periodos de Hay remisión. que constantemente con el tratamiento médico o postquirúrgico, hay que tener control con laringoscopías directas, exactamente, sí, periódico. El paciente tiene que ir a estar acudiendo a revisiones porque tienen muchas recidivas, el virus es muy rebelde. ¿Qué más? Sí, la siguiente, La por favor. frecuencia, De complicaciones secundarias a las laringoscopías aumenta de manera considerable en pacientes que han requerido 6 o más. Algunas de estas anomalías son neumotórax bilateral, enfisema subcutáneo, pérdida de piezas dentarias, formación de membranas laríngeas, sobre todo en la comisura anterior o posterior, fibrosis y edema laringeo. También bueno, el libro. eso era antes, ¿eh? Ahorita con el fibroscopio, con el fibroscopio flexible. O sea, el estar metiendo en fibroscopios rígidos o laringoscopios rígidos sí causa lastimadura de la laringe, enfisema, ese tipo de lesión. Neumotórax bilateral. Yo nunca he visto por una laringoscopía un neumotórax o un enfisema subcutáneo, pero en casos de, 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 les repito, laringoscopías rígidas, ¿sí? Ya lo novedoso de la endoscopía flexible quitó esas complicaciones, ¿eh? No hay pérdida de piezas dentarias ni formación de membranas. Es un el flexible ya lo hemos visto aquí en fotografías, ¿verdad? Ya lo vimos en videos, un tubito de 4 milímetros, muy suavecito, sin punta, muy suave y hecho con delicadeza no debe de causar problema. Lo hace un albañil, pues causa mucho daño. Lo tiene que hacer alguien con experiencia. Yo me he topado con otorrinolaringólogos que no tienen experiencia en hacer laringoscopía flexible y sangran a los pacientes. Yo he tenido varios casos que llegan conmigo, doctor, vengo con usted segundo, porque fui con otro y me hicieron el estudio, y me sangraron y me dolió mucho. Pues yo me callo, ¿va? Mire, tranquilícese, un poquito de anestesia local en la nariz y a través de la nariz meto con mucha suavidad. ¿Sí? El laringoscopio nunca he tenido un problema de dolor, ni de sangrado, ni de lesión, ni nada de eso que mencionas. ¿Sí? Hecho con cuidado y con experiencia, ¿sí? No pasa nada. ¿Qué más? Sí, bueno, también mencionaban que los sujetos con abundantes papilomas Sí. y que desarrollan obstrucción respiratoria grave son sí, elegibles, perdón, para una traqueotomía. Así es. Hay papilomas muy grandes, muy exuberantes. ¿Qué más? La siguiente. Ah, sí, También ya lo se dije. tiene como opción la Ah, radioterapia de bueno, sí, 30 a 40 Grace. ¿Sí es sí. correcto, Grace? Con su aplicación existe mayor riesgo de transformación maligna de los papilomas, por lo que debe considerarse como un último recurso. Yo ni lo pienso. Yo la radioterapia en papilomas nunca lo he hecho, ni nunca he escuchado que un colega mío lo utilice. Como último recurso puede ser, ¿verdad? Pero no lo piensen mucho en meter radioterapia en papiloma benigno. ¿Puede administrarse en pacientes? Que inician con una extensión broncopulmonar y tienen mala respuesta a la Tal quimioterapia vez, tópica. tal vez no tienen malignidad en sí celular, pero sí tienen malignidad en su comportamiento, que ya están invadiendo el bronquio y los pulmones y que ya intentaste la quimioterapia tópica oral y no hay nada. Entonces ya lo último, pues radioterapia, ¿verdad? Pero la radioterapia vamos a tener el riesgo de un tumor benigno transformarlo en maligno. Mucho cuidado. La elevación de la laringe, ¿qué dice? Sí, y la sutura de su porción inferior al músculo esternocleidomastoideo con un traqueostoma temporal secundario. Pues Esta son maniobra técnicas. tiene la intención de evitar la diseminación de los papilomas, sin embargo genera una gran morbilidad, ya que es un alto riesgo de lesionar los nervios laríngeos recurrentes durante la cirugía y el desarrollo de una Una fibrosis fibrosis. enclota. Es una opción quirúrgica poco frecuente también, la elevación de la laringe. ¿Qué más? Eh, Condroma laringe, otra sí, patología es propia del cartílago, ¿va? A ver, ¿es un tumor benigno? raro y hasta el momento hay alrededor de 200 casos en las publicaciones médicas. Por lo general surgen de la superficie anterior de la lámina cricoidea posterior. Entonces, entonces eso es recordar un tumor Benigno de raro. cartilaginoso y sobre todo en el cricoides posterior dentro de la laringe, ¿sí? Lámina cricoidea posterior. Su tratamiento es
quirúrgico y consiste en extirpar el segmento afectado del cartílago cricoides, perdón, dejando un margen de 2 a 3 milímetros alrededor de la resección. Se recomienda conservar el pericondrio posterior de la cricoides y realizar la reconstrucción con interposición del cartílago costal o el segmento inferior del ala tiroidea, lo que evita el desarrollo de una estenosis subglótica postoperatoria. Muy bien. Asimismo, se efectúa una traqueotomía y se introduce una cánula T de Montgomery Sí, para que actúe como soporte, y los tumores pequeños también pueden resecarse por vía endoscópica con láser de CO2. bien. Otro sitio de la laringe que puede afectarse es la epiglotis. La epiglotis. Se han referido metaplasias cartilaginosas de partes blandas de la laringe, en especial en los ventrículos laringeos, y tienden a presentarse como lesiones polipoides acompañadas de disfonía Disfonía intermitente, intermitente. el condroma. Ok, tener en cuenta todo eso. Lipomas, grasa, tejido graso, laringio, ¿qué son? ¿Predominan? Predominan en la epiglotis y repliegues aritenoepiglóticos, que son Sí, las estructuras laringeas con mayor cantidad de depósitos de grasa subepitelial. Por lo sí. general aparecen como masas encapsuladas y lisas, y en ocasiones pueden ser pedunculadas y vincularse con obstrucción súbita de la laringe. Esa foto que pusiste está preciosa. Ahí vemos un lipomita en la parte medial del epiglotis, ¿se fijan? Sí. ¿Sí? Está la bolita, el chipotito, es un lipomita, mírenlo. Es sésil, es un lipoma sésil pequeño y bueno, con láser, se me antoja eso quitarlo con láser, ¿verdad? De CO2 y queda lisita ya la epiglotis. Vemos ahí la epiglotis, vemos ahí las cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad? Vemos las bandas ventriculares, el ventrículo en medio entre la cuerda verdadera, que es el cordón ese muscular, y la cuerda falsa arriba, rosita, está en medio el ventrículo, esa cavidad. El ventrículo es la cavidad entre la venda ventricular verdadera y la falsa. Está bien bonita. Luego vemos la luz, la subglotis, lo vemos ahí muy bien y logramos ver abajo el primer anillo traqueal, ¿verdad? Abajo de la glotis. Fíjese, sería el primero, ese que brilla, eso que tiene 5 puntos blancos, correspondería a mi manera de ver al primer anillo de la tráquea, ¿sí? Pero el lipoma, ahí está, ¿sí? Está bien bonita esta radiografía. La epiglotis, los repliegues aritonepiglóticos, como el repliegue es el... ¿Lo puedes señalar el repliegue aritonepiglótico con alguna flechita, mija? ¿Puedes? Para que les quede bien claro. La epiglotis La arriba. verdad no sé cómo aquí, si alguien me pudiera decir. Bueno, uy, la epiglotis la vemos arriba, ¿verdad? Luego hacia abajo y hacia adelante es el repliegue aritenoepiglótico. ¿Sí? Están los aritenoides, el aritenoide y el repliegue epiglótico, ¿eh? Ahí está, ahí arriba, de ahí, hacia abajito, ahí, señálame el aritenoides posterior, señálamelo, un poquito más para acá, hacia la izquierda, ahí, ese es el aritenoides, arriba, eso, ahí, arriba, ahí, ese es el aritenoides, ese es el repliegue aritenoepiglótico, ¿sí? Epiglotis y los aritenoides son las dos bolitas esas posterior. Recordar siempre, aritenoides son posteriores. Aritenoides son posteriores en relación con la epiglotis. Y señálame la comisura anterior. Señálame la comisura anterior de la laringe, abajo. Ahí está. Esa es la comisura anterior, que es el vértice, y la comisura posterior entre un aritenoides y el otro. Es la comisura posterior. Entonces, comisura posterior, comisura anterior, cuerdas vocales. Señálame el ventrículo que decía ahorita, entre la cuerda verdadera, que es esa que señalas hacia abajo. Luego señálame la cuerda falsa hacia la izquierda. La cuerda falsa, no, señálame una cuerda falsa, ¿cuál es? Arribita de la cuerda vocal, más hacia a la derecha, pues tú. La flecha, señálame a la derecha. Es que estamos diferentes de lado. Es lo rosita que está arriba de la cuerda, hacia más abajo, más hacia abajo, eso, ahí, párate ahí, párate. Esa es la cuerda
Esa es la ventrícula y la cuerda falsa o bandas ventriculares. Eso que me tienes señalando, ¿sí? Luego, la cuerda verdadera, señálala. La verdadera, la cuerda verdadera, el cordón blanco. Es la cuerda verdadera. Y entre la cuerda verdadera y la falsa está el ventrículo. Esa unioncita. Señálame el ventrículo. La lineecita que une ambas cuerdas. Esa, hacia abajo. Dale hacia abajo. Ya no se vio la flecha. No. Hacia el ventrículo. Señálame el ventrículo. Quiero que el ventrículo es el espacio que hay entre la cuerda falsa y la verdadera. Es la lineecita esa que se ve. Un poquito hacia un lado, hacia adentro, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia la cuerda vocal. Ahí está la cuerda vocal. Ahora, entre eso blanco y lo rosita que se ve al lado, hay una lineecita, ¿verdad? Señálala hacia el lado, no hacia abajo. Te está haciendo la comisura. Esa es la cuerda verdadera, ¿sí? Ahora, vete hacia afuera y ves esa rayita. Esa es la verdad, la falsa. Entonces, entre la falsa está eso es el ventrículo. Esa rayita es un espacio que se llama ventrículo. Ahora, los senos piriformes, vámonos hacia afuera todo. Ahí está el seno, más hacia afuera. Sí, ahí está. Ese es el seno piriforme, lo más lateral. Son los senos piriformes que comunican al tubo digestivo. El seno piriforme lateral. La que sigue, por favor, ya. Vámonos, ¿seguimos? No, Cuando hay estábamos infiltración, todavía en algo de la anterior, doctor. a ver si continúa. Sí, Me bueno, interesa que les quede bien la imagen, porque está muy bonito ese dibujo y que les quede claro, ¿verdad? Comisuras, ventrículos, seno piriforme, epiglotis, un lipoma. Está bien bonita esa placa. Aritenoides, ¿qué más? bueno, los lipomas laringeos predominan en el sexo masculino en relación de 5:1 y aparecen entre la sexta y la séptima década de Bien, la vida. Hasta el bien, 13% de los lipomas surge en general en la región de la cabeza y el cuello. muy bien, qué bueno. Adelante. Cuando hay infiltración a estructuras adyacentes, debe sospecharse de un liposarcoma. Se observan características angiomatosas en 5 y 7% de los casos. Los síntomas que se producen con mayor frecuencia son disfagia, tos paroxística con irritación y sensación de cuerpo extraño en la región laringofaringea. Los estudios radiológicos más útiles son la tomografía axial computarizada, en la que se reconocen masas laríngeas hipodensas, y la resonancia magnética con técnica de supresión de grasa. Bien. El El diagnóstico diagnóstico. se realiza con una laringoscopia flexible o endoscopio rígido y toma de biopsia. El Bien, tratamiento consiste en una incisión quirúrgica por vía endoscópica con el uso del láser de CO2 o mediante un abordaje externo lateral de la membrana tiroidea. bien. ¿Qué más? Después pasamos Oncocitoma. a Sí. los oncocitomas o también llamados adenomas oxifílicos. Esta lesión la describió por primera vez Kocher en 1897. En condiciones normales, los oncocitos son células que se encuentran en las glándulas mucosas del árbol laringotraqueobronquial y aumentan en número con la edad y no se observan antes de la adolescencia. Las Sí, lesiones oncocíticas de cabeza y cuello predominan en la glándula parótida. sí. Los sitios más comunes de localización laringea en orden descendente son los ventrículos, cuerdas vocales falsas, comisura anterior, región subglótica y Ve, aritenoides. todas esas estructuras ya no se les va a olvidar porque lo vimos en la fotografía, ¿va? Ahí están todo el ventrículo. Ustedes leen ahorita ventrículo. Ay, caray, ¿qué es eso de ventrículo? Ya lo saben, esa rayita que les dije entre la falsa y la verdadera, el ventrículo, ¿sí? Las falsas, la comisura anterior, el vértice, la región subglótica, ya lo vimos, el primer anillo traqueal y algo de la mucosa abajo de las cuerdas vocales y los aritenoides, ¿va? Ya está bien clara en su mente cómo está la anatomía y cómo se presentan estos tumores benignos que se llaman oncocitomas, que parecen malignos por el nombre, ¿va? Pues no son malignos, son adenomas oxofílicos y tienen el nombre por el nombre de las células. Contienen células epiteliales, ¿ya? Eosinofílico, y el tratamiento consiste. En la decisión quirúrgica por vía endoscópica y el empleo de forceps laringeos o láser de CO2. Perfecto. Recuerden la palabra escisión. Escisión es extirpación total.
Incisión es nada más quitar un pedacito, recuérdenlo, ¿sí? Escisión es quitar todo. E incisión es quitar un pedacito para biopsia. ¿Qué más? Dale a la siguiente, Rebe, porque esa es como que se repite. Cuando se acabe, nos conectamos, ¿verdad? Ya está Sí, por terminar, nos conectamos. sí, Mioblastoma, Irene. sí, mioblastoma de células granulares. Esta es una neoplasia rara que Abrikoso describió en Sí, 1926. 26. Ya hace tiempo, tiene Sí, prepansión. tiene propensión por las vías respiratorias y digestivas superiores. Es más Sí. frecuente en la lengua y cavidad bucal. La laringe y las vías respiratorias inferiores se afectan de manera ocasional. Y al parecer este tumor se deriva de las células de Schwann, además de tener mayor semejanza con nervios respecto de los músculos. La imagen Puede es ser, correcta, doctor. perdón, La imagen sí está correcta. pues esa es la lengua. Sí. Esa es la lengua, la pared lateral de la lengua, ¿sí? Este, no se ve ahí una lesión, ¿verdad? Pues es muy difícil decir que te pueda tratar de un mioblastoma, pero puede ser, ¿verdad? Mio es muscular y blastoma, pues es un tumor de músculo, ¿sí? Pero además, esto dice que se derivan de las células de Schwann. Las células de Schwann, recordar que son las células de recubrimiento nervioso, de los nervios, ¿verdad? Pudiera corresponder, ¿verdad? ¿Sí? Dice que tiene propensión por las vías respiratorias y digestivas superiores. ¿Dónde empieza la vía digestiva? En la boca. La digestión, la boca podemos decir que es parte de la vía digestiva, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, pudiera ser, a la pregunta que me hicieras, pudiera ser, podría corresponder y ¿esa la sacaste de algún libro? No, De, doctor, esa las busqué así directamente en Google porque en el libro no venía ni una. y, Entonces, des- como no venía bien la descripción, y dije, pues decía la voy a poner y mioblastoma. ya le pregunto al doctor a ver si sí es. Puede ser un mioblastoma raro en la lengua, sí, pero pudiera ser, ¿verdad? Es muy